Y para este espacio que estamos inaugurando, le doy la bienvenida a los presidentes, dirigentes de los partidos en la Ciudad de México. Le doy la bienvenida en primera instancia a Andrés Ataide, presidente del PAN en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias por la invitación. Igualmente saludar a mis pares de Morena y de Movimiento Ciudadano. Qué bueno que nos acompañas. Alejandro Piña, dirigente, presidente de Movimiento Ciudadano aquí en la Ciudad de México también. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar contigo y también con mis colegas. Y finalmente Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México. Mucho gusto, buenas noches a todo el auditorio y a los colegas. Yo celebrar, principalmente agradecerles también a los tres por su participación, por su tiempo y por estar acá para hablar con la audiencia de la capital y también por darse una vuelta por los medios públicos de esta ciudad, la ciudad más grande del mundo. Voy a hacerles una serie de preguntas, evidentemente, sobre la Ciudad de México y sobre la contienda electoral. Y la primera la pongo en el aire y a ver quién la quiere responder primero. ¿Cuál es el principal problema que consideran que hoy enfrenta la Ciudad de México y también cuál es su mayor fortaleza? ¿Quién ha tomado? Yo creo que, con el permiso de mis colegas, de mis pares, yo creo que el principal problema que hoy tiene la Ciudad de México, y que si bien siempre ha sido uno, pero hoy se ha agravado, hoy vivimos una auténtica crisis, es el tema de la seguridad. Hoy en esta ciudad, lamentablemente las familias, las niñas, los niños, los establecimientos mercantiles, no nos sentimos seguros. Hoy vivir en esta ciudad es prácticamente, posiblemente hacer deporte extremo, y lamentablemente también los datos son los que nos permiten decir esto. Yo siempre he dicho que para hacer un diagnóstico de seguridad tenemos que hacerlo en dos vías. Por un lado, la incidencia delictiva, que es el dato duro, es el número de delitos que hay en la ciudad, y por el otro lado, el tema de la percepción, qué tan segura o insegura se siente la gente aquí en la capital. Y tanto en la incidencia como en la percepción, lamentablemente, reitero, esta ciudad es insegura. Y por eso es que todas las fuerzas políticas, la candidata, los candidatos han planteado una serie de soluciones, una serie de propuestas, y nosotros creemos que la del candidato Santiago Taboada, de nuestra alianza, no solamente tiene la virtud de hacer estas propuestas para corregir, para cambiar la situación que vive la ciudad respecto a esta crisis de seguridad, sino además habla con la experiencia y con el resultado de haberlo hecho ya en Benito Juárez. No lo decimos nosotros, prácticamente en todas las encuestas, incluyendo la del INEGI, que justamente mide la percepción de inseguridad, no solamente en la ciudad, sino en todo el país. Donde más se siente segura la gente en todo el país es justamente en el municipio, en la alcaldía, en la demarcación Benito Juárez, y eso habla de por qué Santiago Taboada quiere exportar este modelo llamado Blindar BJ, Blindar Benito Juárez, al resto de la ciudad para que podamos atender esta crisis de inseguridad. Muchos delitos, incluso ya terminada la pandemia, la incidencia delictiva de muchos delitos ha incrementado, ha subido: feminicidios, homicidios, robo a casa habitación en espacio público, en el espacio público, y parte de esto tiene que ver con coordinar esfuerzos de los tres niveles de gobierno, independientemente de los partidos que ganen el 2 de junio. La impunidad que tiene la Fiscalía de la capital es del 99% en muchos delitos y en otros de ellos del 90%. ¿Qué significa esto? Que de cada 10 delitos que se cometen, prácticamente solamente uno o ninguno son resueltos. Es decir, en prácticamente ninguno de los delitos que suceden en esta ciudad, las víctimas de esos delitos se sienten atendidas, escuchadas, o que se resolvió su problema. Esa es la crisis de seguridad que vivimos en la ciudad, y esa es la propuesta en parte que tenemos desde la Alianza. Alejandro, si me lo permites, le voy a dar la palabra a Sebastián por el tema de alusiones. Adelante. Por favor. A ver, es muy bueno que empecemos con el diagnóstico. Ya la gente escuchó a la ultraderecha, pues siempre van a ir policía, miedo. Esa es la agenda, Bukele, ¿no? Eso es la ultraderecha. Para nosotros el principal problema que tiene la ciudad son las distintas desigualdades. La desigualdad territorial, es decir, la ciudad no tiene el mismo nivel de desarrollo, el mismo acceso a servicios públicos en Ciudad Central, en las alcaldías centrales, que en las alcaldías de la periferia. Las desigualdades que tienen que ver con entre hombres y mujeres, los retos que enfrentan las mujeres para poder salir al mercado del trabajo y seguir enfrentando las tareas de cuidado, las desigualdades generacionales, el reto que tienen las jóvenes para poder acceder a la vivienda, etc. Y a partir de esas distintas desigualdades,
que tienen origen en un país que durante décadas ha estado gobernado por los gobiernos del PRIAN, que implementaron un modelo, el modelo neoliberal, que dividió a la sociedad, que generó millones de excluidos. Para nosotros ese es el origen de la violencia, es el origen de la inseguridad. Y es muy importante hablar que eso es el origen de los problemas, las desigualdades. Y entonces, pues una de sus consecuencias es la inseguridad. Pero si no hablamos de que eso es el origen de los problemas, pues caemos en la demagogia de la ultraderecha, como ya escuchamos Andrés, que nos quieren llenar de pura política, pues al estilo Bukele, Milei, Trump, que es lo que plantea Santiago Taboada en la Ciudad de México. ¿Cuál es la principal fortaleza? Porque también hay que decir que la Ciudad de México vive uno de sus mejores momentos en la historia. La Ciudad de México hoy es un polo de atracción económica, vivimos uno de sus mejores momentos en inversión extranjera. La ciudad está llena de extranjeros que quieren venir a vivir a la ciudad. La ciudad es la capital cultural de América. Hace no poco tiempo la revista esta Time Out la nombró la ciudad con más oferta cultural del mundo. Entonces, tenemos un problema de desigualdad, pero también tenemos una ciudad próspera, una ciudad con una diversidad cultural, con una capacidad de oferta turística, con una potencia económica extraordinaria. Esta ciudad apocalíptica que la ultraderecha nos quiere plantear para traernos una agenda de miedo, de represión, no la debemos de admitir, porque ahí empieza a apagarse las libertades y a cancelarse los derechos. Alejandro, ¿cuál es tu percepción sobre la ciudad? Pues mira, yo no puedo estar más de acuerdo con ambas posturas. Okay. Me parece que las dos versiones son parte del diagnóstico. Y sí, evidentemente, por un lado tenemos una visión apocalíptica de que todo está mal y todo está cerca de la destrucción. Y por otro lado, la ciudad en donde todo está maravillosamente bien. Y me parece que en ese sentido tampoco es demasiado realista estas perspectivas. Sin embargo, es cierto, el tema de inseguridad es hoy por hoy el tema que más preocupa a quienes habitamos en esta ciudad. Hoy muchas de las personas que aquí habitamos no nos sentimos seguros al salir a las calles. Hay mucha estadística que comprueba lo dicho. Efectivamente, el tema de impunidad es escandaloso, no da para más en esta ciudad. El modelo de justicia que tenemos y cómo está administrado actualmente. Y por otro lado, evidentemente, bueno, pues la ciudad es un espacio... es un espacio que tiene grandes virtudes. Sin embargo, esa luz que siempre ha tenido la Ciudad de México para brillar por sí sola, en los últimos años sí se nos ha ido apagando. Evidentemente, en temas de inversión, pues no es cierto que hoy sea la ciudad la que más inversión atrae. Está por ahí del 7º lugar. Hay 6 estados antes que atraen mucho más inversión de lo que hoy está captando la ciudad. Hoy, por ejemplo, la Ciudad de México en este periodo solamente ha logrado generar 56,000 empleos, mientras que 5 años atrás se generaban más de 500,000. Entonces, la proporción me parece que sí es amplia, me parece que es una ciudad que sí está estancada, hay que decirlo, que la visión del oficialismo pues nos dice podría estar peor y por eso hay que conformarnos con lo que hoy tenemos, y me parece que esa tampoco es una visión adecuada. La Ciudad de Me México parece está avanzando más que nunca. Pues en su perspectiva está avanzando. Es que en el ¿no? diagnóstico No, la mayoría de la gente. Hay que preguntarle. ¿Me recuerdas en el video que salió ahora en las redes del fifí que fue al metro? Y la gente le contestó. O sea, la gente sabe que hoy la ciudad está mejor que nunca. El La diagnóstico gente está que hoy, contenta. que hoy se hace de distintos temas y que escucho a Sebastián y a distintos voceros de Morena, es como si viviéramos en una realidad paralela, es como si viviéramos en Morenalandia y todo estuviera perfecto, como si no hubiera nada que corregir. Y más allá de lo que podamos decir dirigentes mejorar. partidistas, lo importante, y coincido, es escuchar a quienes viven en esta ciudad. Y por eso, ya arrancada formalmente, ya varios días, las campañas rumbo a la jefatura de gobierno, es que yo veo ya tendencias, más allá de qué encuesta y más allá de si arriba, abajo, etcétera. Yo veo 2 tendencias. Una muy clara, que es donde la candidata Clara Brugada está estancada en muchas de las encuestas e incluso en varias ya cayendo. Y otra tendencia, que es la de Santiago Taboada, creciendo considerablemente.
E incluso en las encuestas que más ayudan a la candidata oficial, Santiago reduciendo distancia. Y por eso es que el diagnóstico de ciudad es tan importante, porque gane Clara, gane Salomón, gane Santiago, aquí lo que más importa y lo que yo creo que más le importa a quienes nos están viendo es que a mí no me importa qué partido me gobierne, a mí lo que me importa es que me resuelvan. Y cuando vemos que los homicidios vienen creciendo, me llama mucho la atención los datos que decía Sebastián sobre economía. Hoy somos la 15ª economía en términos de aportación nacional, en términos de Producto Interno Bruto estatal, cuando la Ciudad de México durante muchísimos años fue la primera, fue la entidad en efecto que más empleos generaba. Hoy está en un lugar que lejos de ser motivo de orgullo, debería ser motivo de preocupación. En materia de inversión, por supuesto que la inversión mínimo que llega, pues somos la capital del país. La principal ventaja, que es parte de tus preguntas, la principal ventaja que tiene esta ciudad sobre el resto de entidades, lo digo con mucho respeto al resto de estados, pero la principal ventaja es la infraestructura que tenemos, en términos de todo, de comunicación, de oferta laboral, de todo. Menos mal que la Ciudad de México recibe inversión, pero lo que es una realidad es que recibe menos inversión que muchos años no pueden antes. reconocer que la política de seguridad que hizo Claudia Sheinbaum ha facilitado que vengan inversiones. Es decir, camina un día, camina un día, Pregúntale a los empresarios, está la Sebastián. ciudad llena de desarrollo y de inversión extranjera. Lo que verdaderamente Hay es rezago preocupante, Andrés, educativo, a mí está lo que me incrementando preocupa la y qué bueno informalidad, qué bueno que no hay hablas medicinas en los centros de salud. Es falso, de los proyectos que representamos. Es que ustedes ahora están haciendo eventos, por ejemplo, con el Sindicato Libertad. Se están aliando con el crimen organizado. No digan eso, Sebastián, porque Se huele están a miedo. haciendo- no. Huele a miedo. Se están, a ver, huele a miedo. para que y la Santiago gente va a sepa, escuchar y va a para que platicar. la gente, bueno, entonces Hugo Bello, que está preso por extorsión, por desvíos multimillonarios, ustedes están organizando. A eso justo me refería. Ustedes están organizando en Tláhuac Te escucho. eventos con el Sindicato Libertad, una organización criminal que se ha dedicado a extorsionar a decenas de empresarios de esta ciudad a través de pipas, del gas, de camiones de volteo. Y ahí estuvieron, creo que hasta tú estuviste. Es gravísimo que se estén aliando al crimen organizado. Bueno, ya está, sin mayor problema. ¿Cómo vas a estar Pero aliándote ese es justo- al sindicato? pero ese es justo ¿Tienen el una problema. alianza con el Te Sindicato escucho. Libertad, sí o no? Ese es justo el problema, Sebastián. Que la impartición de justicia en esta ciudad, para quienes simpatizan con ustedes, los bautizan y son buenos Caramba. y nunca hicieron algo malo. Ahora van a Y defender para al quienes Sindicato Libertad. Yo no vengo a defender perseguidos eso, Sebastián. políticos, el Yo sindicato lo que Hugo vengo a Bello. decir, yo lo que vengo a decir. Bueno, si te yo aliaste lo que con vengo- Mancera. No me hagas decir nombres de impresentables porque no se trata de eso, Sebastián. Hay una lista interminable de Falso, impresentables falso, en Morena, falso, pero yo no falso. vengo a eso. Yo Falso. vengo aquí a proponer. Y por eso, en el debate, Clara lo hizo, Salomón lo hizo, cada quien a su manera y a su estilo, pero Santiago propuso las 5 de Taboada. No voy a echarme todo el choro de las 5, solamente voy a echarme el primero Las que tiene 5 que ver mentiras de con Taboada. seguridad. Oigan, perdóname que te interrumpa, nos cae el corte Venga. y regresamos contigo, pero también ustedes que nos están viendo aquí de cara a la capital, en Informe Capital, cuéntenos ustedes qué opinan sobre este diagnóstico de la Ciudad de México. ¿Ustedes consideran que hoy la ciudad está viviendo su mejor momento? ¿Consideran que está en un escenario apocalíptico? ¿O consideran que ni tan ni para el otro lado? Vamos a un corte y ya regresamos. Estamos de regreso en Informe Capital y nos quedamos pendientes con Andrés Ataide, presidente del PAN, sobre las 5 de Taboada, decía. Sí, quiero en esta ocasión solamente hablar de la primera, para que también quizá mis pares puedan exponer lo que propuso Salomón y Clara. Santiago lo que propone en materia de seguridad tiene que ver con blindar la Ciudad de México. Dado el éxito que tuvo el programa Blindar Benito Juárez, en Benito Juárez, lo que queremos es exportarlo para toda la ciudad. ¿Qué significa blindar la Ciudad de México? Decía que es muy importante tener inteligencia y coordinación entre los 3 niveles de gobierno, sin importar qué candidatas o candidatos ganen las alcaldías, la propia jefatura de gobierno, la presidencia de la República. Tiene que ver con dignificar la labor que hacen los policías, que incluye otorgarles seguridad social, que incluye también otorgarles un salario digno, tener equipo y capacitación, tecnología. Y lo que nosotros creemos que ya se quedó un poco obsoleto en la estrategia que actualmente el gobierno de la ciudad utiliza, y como lo han utilizado muchos otros gobiernos, es el esquema de los cuadrantes. Okay. Porque además estos cuadrantes no se han podido actualizar, son esquemas no vigentes, y lo que más ha funcionado es tener policías de proximidad. ¿Qué significa eso?
lo que se hizo en Benito Juárez. Como el gobierno de la ciudad discrimina y a las alcaldías gobernadas por Morena las consiente y las atiende, y a las alcaldías gobernadas por la oposición no las atiende y las castiga, entonces las alcaldías de oposición lo que hicieron fue contratar con su recurso policía auxiliar, dependiente del gobierno de la ciudad, para que puedan enfocarse en estar lo más cercano posible a las y los vecinos. Esa es la causa de por qué a las vecinas y vecinos, cuando se les pregunta ¿por qué te sientes segura o seguro? Más bien ¿en dónde? La respuesta de en dónde te sientes más seguro es en Benito Juárez. Pero también se están empezando a sentir mucho más seguros en Álvaro Obregón, en Miguel Hidalgo, en Tlalpan, en Azcapotzalco, y no es casualidad. Es que este programa Blindar Benito Juárez funcionó en el resto de las alcaldías que lo han implementado y es lo que propone Santiago en materia de seguridad. Andrés, pero escandaliza tu capacidad de mentir. Perdón que te lo diga, pero mientes como respiras, a ver, sí. Para hacer usos con el No, tiempo. es que sí hay que decir porque mintió mucho. Uno, me da gusto que a lo mejor están copiando algunas partes del modelo de Omar García Harfuch. Aumento el salario de la policía, jamás había aumentado tanto el salario de la policía como con Claudia Sheinbaum. Llevó el salario, ¿Es suficiente lo que ganan los hay que policías? seguir aumentando, pero ojalá reconozcas que Pues no hay Claudia mentira, Sheinbaum, no hay mentira, entonces. Sheinbaum aumentó como nadie el salario de la No hay policía. mentira, entonces. Coordinación, ojalá que reconozcas que nunca se había hecho como con los gabinetes de seguridad. 3, la inversión en tecnología, 80,000 cámaras hemos puesto y Clara está proponiendo duplicar, volvernos la ciudad para la más gente, vigilada, Sebastián. de América, más que Nueva York, con 160,000 cámaras. Pero lo que es escandaloso es que no expliques a la gente qué es la policía auxiliar. En las 16 alcaldías, independientemente de quién gobierna, las alcaldías tienen policía auxiliar o policía bancaria y las financian con los propios recursos las alcaldías. Así es que decir No, que Sebastián. solo en las alcaldías de oposición No, Sebastián. tuvieron que contratar Compara policía. lo que gasta la alcaldía de Incluso te Benito diría, Juárez con lo que gasta Xochimilco, incluso te por diría- ejemplo, incluso que te es la diría, de las alcaldías hay más inseguras. más y ahí cuadrantes te de vas la a dar policía cuenta. de la Secretaría de Seguridad Pública en Benito Juárez que en otras alcaldías. Así es que Contrasta por lo que favor, gasta cada no le alcalde mientas para a la hacer- gente No, así. Sebastián. Y solo por último, Estudia. las alcaldías solo hacen el 8% de las detenciones. A la gente decirle, la seguridad pública, la seguridad la lleva el gobierno central, Pues no qué las alcaldías. preocupante. Venga, porque la para hacer incidencia justos ha con el crecido. tiempo, perdón que los interrumpa, Alejandro muchas gracias. ha hablado muy poco y, bueno, si quieres hablar sobre ese tema, pero la Sebastián, ya siguiente no me- pregunta es, ¿cuál sería el sello de los gobiernos de sus partidos? Muchas gracias. Ya no me dejó terminar, Sebastián, hace rato que estaba dando diagnóstico, porque hay que hablar de agua, hay que hablar de medio ambiente, muchos temas más. Pero bueno, en tema de seguridad, me parece que también pensar que es replicar este esquema que ha funcionado o que argumentan que ha funcionado en Benito Juárez, en donde la propia alcaldía es quien tiene que contratar policía, me parece que es un modelo que debemos erradicar de la ciudad. Ok. La ciudad tiene Todas las un mando... alcaldías tienen policía. Sí la tienen, pero no tendrían por qué estar pagando las alcaldías por un servicio que la ciudad tiene la responsabilidad y la potestad de llevar. Todos los municipios dedican recursos Bueno, pero del ellos país. tienen facultades, pero ellos tienen facultades. Todos los municipios. Aquí lo que da la legislación es un esquema de coordinación que no se ha sabido aprovechar y por eso las alcaldías tienen que recurrir a contratar a policías para tener elementos adicionales en calle que de alguna manera puedan con ello dar atención a la solicitud de la ciudadanía. Pero si tenemos un mando único, si tenemos el cuerpo de policía más grande del país, porque aquí hay cerca de 90,000 elementos de policía. Que Gracias a Claudia Sheinbaum. Sí. No, eso no es de ahora, eso viene de muchos años atrás. Gracias a Así Claudia lo hacían, Sheinbaum. no han hecho nada distinto. Se necesita una policía mejor preparada. Y para eso hay que capacitar, pero además Ya se es hizo muy la Universidad importante, de la Policía. además de dar mejores salarios, tiene que haber seguridad social para los policías, De tiene que acuerdo. haber subsidio a vivienda, tiene que haber atención médica, tiene que haber garantías para la familia de los policías que todos los días arriesgan su vida en las calles, porque prácticamente los están mandando a las calles a combatir el crimen pues, con resorteras, ¿no? Y eso no puede ser, tiene que haber una mejor preparación, tiene que haber tecnología. Pero
¿Qué otra pregunta me habías hecho? Aprovechando, antes de la siguiente pregunta, ¿hay consenso sobre eso? Que hay que mejorar las condiciones Hay que mejorar las condiciones, de los sí. policías. Como creo se ha que venido consenso haciendo, hay que sobre ustedes. seguirlo haciendo. Claro que sí, y por No, eso es pero importante hay un mucho gobierno camino. honesto que administre bien los recursos. Hay mucho camino que Pero hacer. Alejandro, para seguir contigo, ¿cuál sería la característica de los gobiernos de Movimiento Ciudadano? Mira, un gobierno inteligente, un gobierno que haga que las cosas funcionen y no como actualmente, que medio funcionan o que pues ahí a medias nos la vamos llevando, o que esto que nos quieren decir de que podría estar peor, ¿no? Entonces pues no se quejen tanto. Una ciudad inteligente debe tener todos sus servicios en óptimas condiciones para que la gente pueda llevar su vida de manera adecuada, que no sean temas que tengan que detenerle su día a día, sino por el contrario, que faciliten, que pueda la gente salir a las calles, que tenga seguridad. Una ciudad inteligente es aquella que responde a las necesidades de la ciudadanía sin tener que detenerle nada, que el transporte funcione. Hoy día el transporte público, hablando particularmente del metro, pues no sabes qué día te toca la de malas, que no funciona, que se incidenta y que entonces no llegas, o peor aún, que puedes tener un accidente por las malas condiciones, por la falta de mantenimiento. Una ciudad inteligente debe responder a todas esas necesidades, invertir el recurso suficiente para que las cosas no fallen, para que esta ciudad camine, avance y pueda ser próspera, pueda desarrollarse y la gente pueda llevar su vida con normalidad, con tranquilidad y dedicarse a sus actividades. Eso tendría que ser. Muy bien. Andrés, ¿cuáles serían las características de los gobiernos del PAN? Históricamente el PAN ha creído en la descentralización, en el municipalismo. Y vemos con preocupación que en el actual gobierno, y también en los anteriores de la ciudad, lo digo abiertamente, ha habido un espíritu de, en lugar de desconcentrar, descentralizar. Y uno puede detectar muy fácilmente el espíritu de un gobierno de la ciudad si le da más o le da menos recursos, por ejemplo, a las alcaldías. Si le da más o le da menos recursos a los órganos desconcentrados. Pero particularmente en el actual gobierno de la ciudad hemos visto que este espíritu de centralizar las cosas de plano ya superó cualquier límite. Hoy es notorio que las alcaldías no tienen suficiencia presupuestal para atender los problemas de las y de los vecinos. No lo digo yo, mi querido Sebastián, en términos reales el presupuesto a las alcaldías ha disminuido. No lo digo yo, lo dice la cuenta pública y los informes trimestrales que publica el propio gobierno de la ciudad. Pero no solamente eso, y es a lo que vamos. Lo que queremos para la ciudad, y que creo que es el sello de los gobiernos panistas, es el siguiente. Primero, son municipios, en el caso de la ciudad son alcaldías seguras, donde la gente se siente segura. Donde puedes ir al parque y está iluminado. Donde puedes ir a la tiendita con tus hijos y regresas a tu casa sin mayor problema. Segundo, que hay crecimiento y desarrollo económico. Porque crecer no es lo mismo que desarrollarse económicamente. Por supuesto que para poder desarrollarnos económicamente, primero tenemos que crecer. Hay que producir más. Y en ese incremento de la economía, yo sí creo en la distribución de los recursos y creo en la existencia de los programas sociales. Sí lo creo. Creo que el gobierno tiene que ayudarle a quien más lo necesita, y los gobiernos del PAN, cuando tuvimos la oportunidad de ser gobierno federal y particularmente ahorita en las alcaldías, tenemos programas sociales que ayudamos a las personas que más lo necesitan. Otro sello distintivo del PAN tiene que ver con la recuperación y con el mantenimiento de los espacios públicos. Los parques, las calles, la infraestructura urbana, que es algo que desde mi opinión, desde nuestra perspectiva, al gobierno actual de la ciudad le ha fallado mucho. Cuando uno analiza los informes trimestrales, es decir, cómo el gobierno de la ciudad decide ejecutar el dinero público, el que pagamos todas y todos, vemos con mucha curiosidad que por un lado dicen ser un gobierno austero, pero el gasto de burocracia va para arriba. Y el gasto de infraestructura, el gasto de capital, que tiene que ver, por ejemplo, con darle mantenimiento, al metro, particularmente a la línea 12, que tiene que ver con darle mantenimiento a los centros de salud. Eso en esta ciudad no ha sucedido. Esos son los sellos distintivos del PAN y es lo que queremos llevar al gobierno de la ciudad. Sebastián, en minuto y medio, ¿cuáles serían las características de los gobiernos de Morena? Muy sencillo. Hasta en menos tiempo, menos choque. Eso. Primero, honestidad, lo más importante. Que no haya corrupción, que se gobierne sin corrupción. Segundo, Por fin, ya. yo los escuché, sí que les pido respeto. Lo primero es honestidad. Te escuchamos. Segundo, por el bien de todos, primero los pobres. Siempre, siempre, siempre beneficiar e incluir a quien más lo necesita. Tercero, austeridad republicana. Gobernar sin privilegios,
Nada de que los gobernantes se sientan reyes o como el hijo de Xochitl ande de racista, No de hablemos de hijos clasista, de, nada porque de sales eso. perdiendo, ¿eh? Y Aquí ya se disculparon. cuarto, Quiero ver muy que haya disculpas importante, allá, ¿eh? y cuarto, muy importante, libertad. Que la gente se sienta libre de amar, de pensar, de ser quien es, de expresar sus ideas. Honestidad, bienestar, austeridad republicana y libertad. En eso consisten los gobiernos de Morena. Oigan, nos quedan 5 minutitos, se va muy rápido el tiempo, y se quedaron muchos temas en el tintero, pero me gustaría preguntarles, y empezando contigo, Sebastián, ¿por qué candidato o candidata jamás votarías a la jefatura de gobierno y por qué? Pues están los del PAN naranja y el PAN azul, pero es lo mismo. Jamás votaría por el ex colaborador de Mancera, Chertorivsky, o por el representante del cártel inmobiliario Santiago Tajada. Es lo mismo, no hay diferencia. Andrés. Yo no votaría por quien ya tuvo la oportunidad de gobernar, y además de gobernar la demarcación más grande de esta ciudad, donde más personas viven, ya tuvo la oportunidad de gobernar Iztapalapa y no solamente lo hizo mal, sino que lo hizo muy mal. No hay indicador en donde Iztapalapa, por ejemplo, Clara haya podido hacer un mejor trabajo que Santiago en Benito Juárez. Muchos dirán, es que en Iztapalapa vive más gente que en La Benito mejor Juárez. alcaldesa del Eso es mundo, verdad. reconocida internacionalmente. Pues todas las encuestas no decían eso, mi querido La Sebastián. mejor. Decían que el mejor alcalde era Santiago Taboada. Entonces, me parece que con Clara Más corrupto. habría continuidad de lo que hoy tenemos, y hablar de continuidad con lo que hoy tenemos es apostarle, como bien lo decía hace rato el presidente Piña, es apostarle a la conformidad, a que nada cambie, a que todo siga igual de mal. Alejandro Piña, ¿por qué candidato o candidata jamás votarías y por qué? Pues nunca votaría por los candidatos de la vieja política, llámese cualquier color. Han tenido oportunidad de gobernar, de cambiar las cosas para la gente y simplemente no lo han hecho, no han querido hacerlo. Todo se queda en discursos, en buenos enunciados, pero que no se traducen en hechos. Cuando tienen la oportunidad simplemente buscan a quién depositarle la responsabilidad, cómo quitársela de encima, porque en realidad no quieren atender los problemas, porque en realidad es lo que menos les interesa, quieren seguir manteniendo poder para seguir representando sus propios intereses y mantener los privilegios que dicen rechazar, pero que una vez que los tienen ya no los quieren soltar. Entonces, me parece que eso ya no necesitamos en esta ciudad, necesitamos una alternativa diferente, que eso representa Salomón Chertorivsky, una oportunidad de tener al frente de esta ciudad una persona que se ha preparado para enfrentar los problemas, para darle soluciones y que da resultados en cualquier lugar en donde ha tenido una responsabilidad. Y hoy tenemos la posibilidad de tener a la mejor persona, la más preparada para gobernar esta ciudad, y ese es Salomón Chertorivsky. Ok, oigan, pues les comentaba que se nos quedaron muchos temas en el tintero, lo platicábamos antes de entrar, faltó hablar de vivienda, faltó hablar del transporte público, faltó hablar de bienestar, faltó hablar de cuál es su percepción sobre la mano dura, si la atención a las causas. Se quedaron muchos temas en el tintero y me gustaría aprovechar que ya nos acompañaron hoy, ver la posibilidad de que nos veamos acá en 15 días para seguir platicando sobre este tema, de aquí hasta que sea la elección. Creo que es importante también hablar con la audiencia de la capital y también darse una vuelta por los medios públicos. De repente los vemos mucho en los medios privados y Cuenta nunca se dan una conmigo. vuelta por Aquí ahí. estamos. Hacemos el Aquí compromiso, estaremos. entonces. Muy bien. Con gusto. Cuenta Excelente. conmigo. Bueno, Muchas gracias. Pues entonces les agradezco mucho por su tiempo. Gracias. Al contrario, Gracias. Y nos vemos por igualmente. acá. Hoy es 3, nos vemos por acá el miércoles 18 de abril. Puestos. ¿Cerrados? Compromiso. De acuerdo. A ustedes que nos acompañaron también en esta transmisión, en esta primera transmisión de Cara a la Capital, en Informe Capital, le invitamos a que nos digan en nuestras redes sociales qué le pareció este ejercicio, si también tiene algunas preguntas que les gustaría que les planteáramos a los presidentes de los partidos aquí en la Ciudad de México, háganoslos llegar. Nosotros el único compromiso que tenemos es con la audiencia de la capital. Mi nombre es Aurelio Luna, yo lo espero mañana en punto de las 9 de la noche. Vamos a tener un programa muy bueno, con mucha información, y usted, evidentemente, ya lo sabe, se va a poner bueno.